Hola a todos alumnos, esta ocasión estaremos analizando la clase número 2 de su asignatura Química General. En el tema de hoy estaremos analizando la segunda unidad de átomos y moléculas y comenzaremos a comprender algunos aspectos generales que tienen que ver con la representación gráfica de los átomos y las moléculas que componen a una muestra de sustancia. Dentro de los objetivos y los contenidos que vamos a estar analizando hoy, nos centraremos en las fórmulas químicas, los símbolos, hablaremos de los compuestos moleculares, los compuestos atómicos, los iones, con el objetivo de que ustedes aprendan cómo se representan, cómo están estructurados y a qué se refieren estos conceptos que son introductorios para cálculos más complejos que realizarán a lo largo de la carrera. Entonces, comencemos analizando los conceptos generales de los elementos. Todo elemento químico que se encuentra representado en la tabla periódica tiene características en común. Algo que tenemos que recordar es que los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número atómico Z. ¿Qué quiere decir este número atómico Z? El número es básicamente el número y el número que ocupa la posición que ocupa este elemento dentro de la tabla periódica. Entonces, todos los átomos que tienen de un mismo elemento tienen ese mismo número atómico. Algo que identifica a todos los elementos, a todos los átomos de un mismo elemento es que todos tienen el mismo número de protones. Entonces, en la tabla periódica aparece el símbolo. En este caso tenemos como un ejemplo E, pero puede ser, se representa con la letra mayúscula del elemento que que se está analizando. Por ejemplo, en el caso del carbono es una C mayúscula, en el caso del magnesio es una N, y así sucesivamente. También se representa la letra A, que se llama número másico, y este número corresponde a la suma de los protones y los neutrones que hay en un elemento. En el núcleo de los elementos, eso lo vamos a ver con más claridad en la próxima clase, el núcleo está constituido por estas dos partículas fundamentales. Están los protones y los neutrones. Al sumar ambos, obtenemos el número másico, que está relacionado directamente con el peso atómico del elemento. También tenemos el número atómico que corresponde específicamente al número de protones que tiene un elemento. El número atómico es el mismo número que aparece en la tabla periódica, indicando la posición de ese elemento dentro de la tabla periódica. Cuando un elemento gana o pierde electrones, se va a convertir en un ion. Dentro de los elementos, el número de protones en estado natural siempre es igual al número de electrones. Por ejemplo, en el caso del helio, que tiene 2 protones, también tiene 2 electrones. Así, su carga total se cancela. 2 cargas positivas, es decir, 2 protones, se anulan con los 2 electrones. La carga natural de todos los elementos siempre es 0. Sin embargo, durante una reacción química puede que un elemento gane o pierda electrones, alterando su carga parcial. Es decir, si gana electrones, se va a volver más electronegativo, si pierde electrones, se volverá más electropositivo. Entonces, tenemos el elemento y la carga parcial suele representarse en la esquina superior derecha del símbolo, y esta es igual al número de protones menos el número de electrones. Veamos este caso. Tenemos el oxígeno. El oxígeno tiene 16, es un número másico, y tiene una carga de 2 menos. ¿Qué significa esto? Bueno, en este caso, como la carga parcial es 2 menos, significa que la electronegatividad de este átomo de oxígeno ha pasado de 0 a menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha vuelto más electronegativo. ¿Cómo sucedió eso? El elemento no puede perder protones. Lo único que puede hacer es perder o ganar electrones.
¿Qué ha sucedido? Ha ganado 2 electrones. Entonces, como el oxígeno normalmente tiene 8 protones, ahora tiene 10 electrones, hay 2 electrones por encima de los 10 protones, lo que deja una carga total de menos 12. Y si aplicamos la formulita para calcular la carga parcial, es sencillo, ¿verdad? 8, que es el número de protones del oxígeno, menos 10 nos da igual a menos 2. Entonces, normalmente los elementos poseen un mismo número de protones que de electrones, ya hablamos de esto. Si la carga de un elemento es negativa, significa que ha ganado electrones, convirtiéndose en un anión. Esto es importante. Todo elemento que gana o pierde electrones se convierte en un ión, es decir, ahora su carga ya no es cero, puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando gana electrones, se vuelve más negativa y es un ión de carga negativa que se conoce con el nombre de anión. Cuando pierde electrones, es un ión con carga positiva, porque ahora hay más protones que electrones. Los iones de carga positiva se conocen con el nombre de cationes. Los elementos de manera natural pueden variar en el número de neutrones que hay en el núcleo. Es decir, todos los átomos de un mismo elemento siempre van a tener el mismo número de protones. Pero el núcleo, al estar integrado también con neutrones, ese número puede variar. Cuando varía el número de electrones, los llamamos iones. En el caso de que varíe el número de neutrones, estamos hablando de isótopos de un elemento. Tomemos el caso del neón. El neón, su número másico es 20 y su número atómico es 10. Eso quiere decir que el neón tiene 10 protones. Pero puede suceder, de hecho en la naturaleza existen otros 2 isótopos del neón. Tenemos el neón 21 y el neón 22. Ambos, sin embargo, tienen un número atómico de 10. ¿Qué significa esto? Que en este caso, en el neón, de manera más abundante, tenemos que hay 10 protones y 10 neutrones, lo que nos da el total de 20. En el siguiente isótopo, en el neón 21, hay 10 protones, siempre ese número no va a cambiar, pero hay 11 neutrones. Y en el caso del neón 22, hay siempre 10 protones, pero ahora hay 12 neutrones. Eso es en el núcleo. ¿Qué pasa en el caso del número de electrones? En este caso, el número de electrones no ha cambiado, no son iones. Más adelante, ahí en el aula virtual, ustedes van a encontrar un video en el que explico cómo se determina el peso atómico de un elemento. Vamos a ver más adelante aquí en la clase cómo se hace, pero van a tener un video ahí de cómo se lleva a cabo este cálculo y tiene que ver con el porcentaje de abundancia de los distintos isótopos que existen para un elemento. Entonces, normalmente cuando existen isótopos de un elemento, el nombre del elemento no cambia. Únicamente se le añade el número del isótopo. Por ejemplo, en el caso del neón normal, decimos neón. El isótopo con 11 neutrones se llama neón 21. Y el con 12 neutrones se llama neón 22. La única excepción es el hidrógeno. El hidrógeno cambia de nombre. Por ejemplo, el hidrógeno normalmente no tiene neutrón, tiene un neutrón. Cuando gana otro neutrón, entonces, el ejemplo que tenemos aquí, ahora tiene 2 neutrones y un protón. A este átomo se le conoce con el nombre de deuterio y su símbolo es D. Cuando en el hidrógeno existe otro isótopo del hidrógeno que tiene siempre un protón, pero tiene ahora 3 neutrones, este se llama tritio y su símbolo es T. Entonces, hay algo llamado masas isotópicas. Dado que en la naturaleza encontramos diferentes isótopos de un mismo elemento,
La masa de este se establece por una ponderación porcentual de diferentes isótopos. Y es el video que está colocado en directo ahí en el aula virtual. La determinación de masas de átomos individuales es un proceso experimental que se realiza de la siguiente manera. Existe una máquina que se llama espectrómetro de masas, en el cual una muestra de una sustancia, específicamente de un elemento, se hace pasar y se vaporiza. En una zona denominada detector tiene una carga eléctrica, la cual va a atraer hacia sí a los núcleos de los elementos que se encuentran en la cámara de detección. Esos, dependiendo de la masa y de la carga, van a ser, ya sea a irse más hacia este lado del detector o hacia este lado del detector. Entonces, por convenio internacional se ha establecido un punto de referencia, que es el punto que deja el átomo de carbono 12. Y ahí de manera arbitraria se designó que este punto, que esa marca que dejó el carbono 12, corresponde al peso de 12 gramos. Y a partir de eso es cómo se toma como referencia a cabo el cálculo de las masas isotópicas. Entonces, el carbono se sirve de referencia para calcular los demás. Es decir, es más pesado. Y ahí se hace una relación porcentual y entonces decimos 1.39 es más pesado. Y en el video se va a ver cómo es eso de calcular. Esos de otros elementos. Entonces, al carbono 12, como ya decíamos, se le concede el valor de 12 gramos. En el gráfico se establece punto de impacto de carbono 12 como parámetro para medir a los demás. Y en ese caso se va a determinar de cuánto se aleja el siguiente elemento analizado de ese punto. Entonces, esa desviación es un cálculo proporcional. Como ya. Ahora entramos a otro tema. Un punto interesante son dos conceptos importantes: el concepto de mol y la constante de Avogadro. Un mol, este término, recuérdenlo porque es uno de los términos centrales de la química, es la cantidad de sustancias que contienen el mismo número de entidades elementales, es decir, de átomos o partículas, que el número de átomos de carbono 12 que hay en una cantidad de 12 gramos de carbono 12. Es decir, siempre tomamos como referencia el carbono 12. Entonces, se ha medido que en 12 gramos de carbono 12 hay una cantidad específica de partículas. A ese número se le conoce como número de Avogadro y es este valor que tenemos aquí. 6.022 141.14179 por 10 a la 23 moles a la menor. Es decir, que en cada 12 gramos de carbono 12, hay esta cantidad de partículas. Es decir, que este número que tenemos aquí todavía tenemos que añadirle 23 ceros más. Esa cantidad de partículas hay en 12 gramos. Y eso es un mol. ¿De dónde sale este número que se conoce con el número de Avogadro? Este número sale de la división del 12, que es el peso del carbono 12, entre el peso real que tiene, que es 1.6869. Entonces dividimos 12 entre eso y nos da este valor, que es el número de Avogadro. Entonces, siempre esta unidad de mol a la menos 1 significa que las entidades que se cuentan son las que se encuentran presentes en un mol. Entonces, ¿cuánto es un mol de azufre? Un mol de azufre va a variar en peso, pero un mol de azufre siempre tiene que ser igual a esto. Entonces, si pudiéramos, porque no se puede en términos concretos, si pudiéramos agarrar los átomos de azufre y contarlo hasta alcanzar este valor, que es el número de Avogadro, entonces diríamos que tenemos un mol de azufre. Y es lo mismo para cualquier otro elemento. Entonces, si una sustancia contiene átomos
de un solo isótopo, podemos escribir que un mol de carbono 12 es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12, que es igual a 12 gramos. Un mol de oxígeno 16 va a ser igual siempre a 6.02214 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y ese peso, en este caso el peso cambia. Recuerden, el número de partículas siempre tiene que ser igual. Entonces yo sigo sumando, agarro el oxígeno, agarro cualquier elemento y comienzo a sumar. Si se pudiera, solamente para explicarles cómo se hace. Hasta que yo alcance esta cantidad de partículas, entonces, ¿qué tengo? Tengo un mol. Y entonces lo único que me queda es pesar. Entonces ahora sé que un mol de oxígeno, es decir, 6.02214 por 10 a la 23 partículas de oxígeno pesan 15.9949 gramos. Y es lo mismo para cualquier otro elemento. Por ejemplo, en el caso del flúor, sumamos la cantidad de los átomos de flúor hasta alcanzar esta cantidad de átomos y entonces determinamos su peso. Un mol de azufre pesa 18.9984 gramos. Un mol de cloro pesa 35.453 gramos. Un mol de magnesio pesa 24.3050 gramos. Y un mol de plomo pesa 207.2 gramos. ¿Qué es lo único que tienen en común? Que todos, en todas esas muestras, en todos, tengo 6.02214 por 10 a la 23 partículas. Entonces, para calcular un mol de cualquier sustancia, eso es lo que tenemos que hacer. Esto es porque se estableció como parámetro al carbono. Entonces, sumamos hasta alcanzar esta cantidad, que ese valor es el número de Avogadro, y entonces decimos, ese es un mol de esta sustancia. Entonces vemos si, aquí también tenemos que aclarar algo. Cuando hablamos de gramos, son gramos mol, ¿verdad? No podemos pensar en realidad un mol de un elemento porque son partículas increíblemente pequeñas que ninguna báscula puede, es lo suficientemente sensitiva para poder pesarlas. Únicamente esto se estableció como un convenio general para poder llevar a cabo cálculos. Entonces, cuando nosotros decimos que a nivel macro tenemos 12 gramos de carbono puro, carbono elemental, tenemos un mol de carbono. Como ya conocemos esa relación, podemos decir que en cuanto yo tenga 15 gramos de azufre, entonces yo tengo un mol. Y cuando tenga 200 gramos de plomo, tengo 207.2 gramos de plomo, tengo un mol de plomo. Y así para cualquier sustancia. Ahora bien, este concepto de mol nos sirve para determinar algunos cálculos. Vamos a ver algunos ejercicios, van a estar colocados un video en el aula virtual, donde cómo aplicamos el concepto de mol a los cálculos químicos. Por ejemplo, aquí tenemos un parámetro que siempre se cumple. Un mol de cualquier elemento va a ser igual a su número máximo o a su peso atómico. Y siempre va a corresponder a 6.022141 por 10 a la 23 partículas. Es decir, que en un mol de carbono tengo 12 gramos de carbono. Y en 12 gramos de carbono, ¿qué tengo? Tengo 6.022 por 10 a la 23 partículas. Entonces, podríamos hacer un cálculo. ¿Cuántos moles de carbono hay en 13.91 gramos? ¿Y cuántas partículas hay? ¿Cómo puedo calcular eso? Esta es una regla de 3 sencilla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si en un mol de carbono hay 12.11 gramos, ¿cuántos moles hay? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es una regla de 3, y la regla de 3 es una regla en cruz. Comenzamos con una multiplicación en diagonal. Entonces, multiplico 13.091 por 1,
y luego el siguiente paso es una división, y entonces divido ese número entre 12.01 y entonces voy a encontrar el número de moles que tengo. Entonces, para hacerlo de manera sencillita, así siempre se van a llevar a cabo estos cálculos. Siempre se llevarán a cabo estos cálculos así. Entonces, ¿cuántos moles de carbono tengo ahí? Entonces, como 13 por 1 siempre va a dar lo mismo 13, entonces podemos hacer el cálculo directo. De una vez, dividir 13.091 entre 12.011. ¿A cuánto da esto? Da igual a 1.0899. 1.0899. Entonces, en 13 gramos tengo 1.09 moles de carbono en esta cantidad. Y así también puedo determinar cuántas partículas hay. Tengo que 12 gramos equivalen a 6.022 por 10 a la 23. Entonces ahora hago lo mismo. Siempre comienzo con una multiplicación en diagonal y luego con una división hacia este factor para calcular el número de partículas que se encuentran presentes en esa muestra. Entonces, ¿qué hacemos? 13.091 por 6.022. 141. Y eso da igual a, nos va a dar igual a 7.8 por 10 a la 23. La 23 partículas. Esto luego ustedes tienen que repasar, ¿verdad? Cuando se hace la multiplicación por este caso de exponencial, de exponente, ¿verdad? Y así el mol nos sirve como base y parámetro para calcular las cantidades y los moles que están presentes en una muestra. Esto porque es uno de los cálculos fundamentales, especialmente en la química, calcular los moles, porque los moles nos indican la concentración de una sustancia en una muestra. Ahora bien, todos los elementos químicos y los compuestos pueden representarse de manera gráfica a través de una fórmula. Y hay distintos tipos de fórmulas y hay distintos tipos de compuestos químicos. Así que vamos a comenzar viendo algunos tipos de compuestos químicos para luego analizar sus fórmulas. Entonces, en términos generales, los compuestos se van a clasificar en dependencia del tipo de enlace que une al compuesto. Hay dos enlaces fundamentales, están los enlaces covalentes, que implican la compartición de electrones, y estos dan lugar a compuestos moleculares. Por el otro lado, tenemos los enlaces iónicos, y estos van a dar lugar a compuestos iónicos. En estos, los enlaces iónicos implican la transferencia de electrones de un átomo a otro. Comenzando con los compuestos moleculares. Un compuesto molecular está formado por unidades discretas denominadas moléculas. Por ejemplo, el agua es un compuesto molecular porque tiene enlaces covalentes, y la molécula, la unidad fundamental de este compuesto es H2. Entonces, generalmente consisten en un número pequeño de átomos no metálicos que se mantienen unidos mediante un enlace covalente. Y los compuestos moleculares se pueden representar mediante fórmulas. Las fórmulas químicas no son más que una representación simbólica que nos indica los elementos que están presentes en el compuesto
y el número relativo de átomos de cada elemento presentes en el compuesto. Por ejemplo, tenemos el agua y escribimos la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Primero, los dos elementos que están presentes en el compuesto, H y O. ¿Qué otra cosa nos indica la fórmula? Nos indica el número relativo de cada uno. Y el número relativo de los elementos se indica con los números en su índice. Entonces, en este caso, en el caso del oxígeno, como no hay ningún subíndice, se sobreentiende que hay un átomo en cada molécula. Y en el caso del hidrógeno, como hay un 2, nos indica que hay 2 átomos de hidrógeno en cada molécula de agua. Luego tenemos una fórmula, analizando los tipos de fórmulas, existe una fórmula que se llama fórmula empírica, que es la fórmula o la representación más sencilla de un compuesto. Es decir, que nos indica únicamente la proporción en la que se encuentra. Por ejemplo, nos muestra el tipo de átomos que se encuentran y sus números relativos, y los subíndices se reducen a la razón de números enteros más sencilla. Por ejemplo, tenemos el óxido de plomo, de fósforo, perdón, el óxido fosfórico, y su fórmula normal es P2O5, su fórmula empírica, pero su fórmula real es P4O10. Si ustedes se fijan, la fórmula empírica es la forma más sencilla. Sin embargo, mantiene la misma proporción, que por cada 2 átomos de plomo, de fósforo, hay 5 átomos de oxígeno. Entonces, si yo tengo por cada 2 átomos de fósforo 5 átomos de oxígeno y tengo 4 átomos de oxígeno, voy a tener 10. Otros ejemplos, tenemos por ejemplo el ácido acético, cuya fórmula es C2H4O2. El formaldehído tiene su fórmula CH2O. Y tenemos el azúcar, que es la glucosa que está en la sangre. Su fórmula es C6H12O6. Todos esos los podemos expresar con una sola fórmula empírica, que es CH2O. Si ustedes se fijan, mantiene la misma proporción. Si yo divido entre 2 cada uno de estos números, este me va a dar 1, este me va a dar 2 y este me va a dar 1. Si yo divido entre 3 esto, me va a dar si yo divido entre 6 esto, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1, este me va a dar 2 y este me va a dar 1. ¿Qué es esto? ¿Cuándo se utiliza la fórmula empírica? Como la fórmula empírica solamente no nos dice la cantidad exacta de cada elemento en la fórmula, solamente nos indica la proporción relativa de cada uno de los elementos con respecto a los otros. Estas fórmulas empíricas suelen utilizarse en los laboratorios cuando se está diseñando una molécula. Porque si hay plagio o robo de información, el que lea no va a saber qué tan grande es la molécula, únicamente va a conocer la proporción relativa. Por ejemplo, si yo tengo esta fórmula empírica, esto podría ser C8, H16 o 8, C20, H40 o 20, podría ser cualquier cosa. Entonces, la fórmula empírica se utiliza en los laboratorios de desarrollo para proteger la información. En términos concretos, nosotros no vamos a estar trabajando nunca con fórmulas empíricas. Luego existe la fórmula molecular, que una fórmula molecular se basa en una molécula real de un compuesto. En algunos casos, la fórmula empírica y la molecular son idénticas, como en el caso del formaldehído. En otros casos, la fórmula molecular es un tipo de la fórmula, es un múltiplo de la fórmula empírica. Y las fórmulas empíricas y moleculares nos dan la razón de combinación de los átomos en el compuesto, pero no nos indican cómo se unen entre sí. Es decir, una fórmula estructural muestra, luego tenemos otro tipo de fórmula, que es la fórmula estructural. Muestra el orden en que se unen los átomos unos a los otros y el tipo de enlace que lo forma.
La fórmula estructural, por ejemplo, para el ácido acético, nos indica que 3 de los 4 átomos de hidrógeno se enlazan a uno de los átomos de carbono. Y el átomo de hidrógeno restante se enlaza a un átomo de oxígeno. Algo que no vemos en una fórmula molecular. En la fórmula molecular es C2H4O2. Los 2 átomos de oxígeno se enlazan a uno de los átomos de carbono y 2 átomos de carbono se enlazan entre sí. En una fórmula estructural, los enlaces covalentes se representan por líneas o trazos. Como ven aquí, ¿verdad? Una línea nos indica un enlace covalente, 2 líneas nos indican un doble enlace covalente. Veamos algunos ejemplos. En la fórmula estructural hay otro tipo, ¿verdad? La fórmula estructural condensada. Luego vamos a ver el ejemplo. Se escribe en una única línea y es una alternativa más sencilla para mostrar cómo están conectados los átomos entre sí. Entonces, por ejemplo, en la fórmula estructural condensada, sí podemos ver de que este hidrógeno, ¿a quién está unido? Está unido a este carbono. Y dice que a este carbono, ¿cuántos hidrógenos hay unidos? Hay 3. Luego tenemos esto.